Hola, ¿qué tal estás? Quería enviarte este breve vídeo con el fin de darte algunos puntos de vista para que te sea algo más fácil de comprender qué es lo que está sucediendo en los mercados de renta variable en los últimos 8 o 9 meses. Si bien es cierto, después del famoso COVID en marzo del 2020 tuvimos una caída en los mercados importantes, donde pusimos el titular de crisis sanitaria, a final del 2021 empezamos con la diferencia de desajustes de los precios y tildábamos a la situación no solo de COVID o crisis sanitaria, sino que añadíamos a una situación de crisis sanitaria una crisis económica porque los precios se estaban desajustando. Si eso no era poco, en el primer trimestre del 2022 empezamos a visualizar las posibilidades de tener una crisis bélica con Ucrania y Rusia, y al final se acabó desatando lo que denominamos hoy la crisis energética. Fijaros que cada una de ellas por sí solas genera un desajuste importante en la economía global. Al final de esto, entre, por un lado, la crisis sanitaria, por otro, la crisis económica, por otro, el conflicto bélico que tenemos entre Rusia y Ucrania, y como tercer y como cuarto punto ya la crisis energética, con todo esto, en el fondo ya no sabemos por dónde vamos a ir. Si a estas 4 crisis que se han congeniado en un solo periodo de tiempo, hemos escuchado tal vez en los medios de comunicación, sobre todo en los meses de abril, es guerra mundial nuclear. Eso generó un descalabro importante en los mercados de renta variable. Ya ha desaparecido esta alternativa. Inflación, obviamente, es una palabra que ha seguido sonando en los últimos 5 o 6 meses, y el último eco es recesión. Y claro, la recesión genera un bloqueo mental enorme, y para que un país tenga recesión significa que 3 trimestres consecutivos deberían generarse con crecimiento negativo. Hoy por hoy, estamos hablando de junio del 2022, no hay ningún país que cotice en los mercados de renta variable que haya cerrado un solo mes en negativo. Por lo tanto, la perspectiva de recesión es muy cortoplacista, es bastante alarmante, pero no tenemos ningunos datos que nos garanticen o que nos demuestren que estamos en vías de recesión. Por otro lado, vemos que las compañías de gran capitalización bursátil, que están generando beneficios y que facturan trimestre a trimestre entre 7.000 y 8.000 millones de dólares, con balances sanos, los precios de esas compañías en los índices bursátiles se han desplomado en torno a un 30, un 40, un 50, incluso hasta, en algunos casos, 65 y 70% en los últimos 90 días. Yo te voy a sugerir que prestes atención a un solo dato, que es el que nos va a dar un margen de maniobra y nos va a dirigir hacia una dirección o hacia otra. De hecho, ya no tenemos concepto de crisis sanitaria. Estamos un poco en el enfoque de qué está pasando con la inflación, y los bancos centrales ya están subiendo los tipos de intereses para reajustar los precios. Lo de la guerra, del conflicto bélico, es muy probable, y así lo esperamos todos, de que antes de final de año este conflicto haya finalizado, pero lo que sí que hemos vivido cada ciudadano de este planeta es la crisis energética. Y la razón por la que hemos vivido todos la crisis energética es porque hemos tenido que pagar nuestra factura energética infinitamente más cara este año 2022 que el año 2021. Por lo tanto, si los precios de la energía suben, que es lo que lleva ocurriendo o que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 meses de manera intensa, eso lo que provoca es que los costes empresariales aumenten. Si aumentan los costes empresariales, previsiblemente se espera de que podamos tener una reducción de beneficios. Y como los mercados de renta variable lo que hacen es anticipar los escenarios tanto positivos como negativos entre 3 y 9 meses a futuro, se está preveyendo de que la situación de recesión sea ya contemplada en los próximos meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mercados de renta variable, las bolsas, ya están descontando a fecha de hoy, 22 de junio del 2022, una posible recesión. El punto a tener en cuenta y a revisar es que
seguiremos teniendo desajustes en los precios mientras los productos energéticos, más concentrado en el tema del crudo y el gas natural, sigan precios escalándose al alza. Pero curiosamente, desde el 1 de junio del año 2022, lo que estamos viendo es que el barril de crudo que cotizaba a $130, hoy cotiza a $105. Eso es un indicador muy probable de que cuando recibamos los datos macroeconómicos del cierre de junio, veremos que los niveles de inflación serán infinitamente más bajos porque el precio de la energía está reduciéndose. Y ese básicamente es el problema de que los bancos centrales estén planteándose la posible subida de tipo de interés. Si la economía se enfría, si los precios se regulan, sobre todo los energéticos, es prácticamente posible de que generemos una estabilización en los precios y la situación de incerteza se esfume progresivamente en el tiempo. Un dato que ha publicado la Asociación de Energía Internacional es que las previsiones de los precios del barril de crudo para este año 2022 tienen que estar oscilando en niveles en torno al $105 el barril, que es justo la cotización que hoy el mercado de futuros a agosto ya cotizaba, y las previsiones para el primer trimestre del 2023 es que el precio del barril de crudo esté en torno a $96. Si eso es así, podríamos estar hablando de que a partir del primer trimestre del 2023 podríamos tener inflación energética cero. Si eso acaba ocurriendo, probablemente la inestabilidad en los mercados irá progresivamente desapareciendo. La palabra crisis siempre genera huida, bloqueo, estancamiento, pero curiosamente cuando gestionamos patrimonios lo que buscamos es comprar lo más barato posible aquello que tiene el mayor valor. Para que podamos comprar en los mercados de renta variable algo barato, debemos entender de que los escenarios donde tenemos que empezar a movernos son escenarios desde un punto de vista emocional poco atractivos. O sea, una crisis sanitaria genera precios baratos, un conflicto bélico genera precios baratos, una crisis económica genera precios baratos, una crisis energética genera precios baratos. Claro, estamos viendo de que en los últimos 8 meses, desde máximos, el índice tecnológico Nasdaq ha tenido una caída en torno al 33% de media. Eso significa que podemos encontrar compañías que han tenido caídas por encima del 40 y el 45%. Si arrancamos un ciclo económico en la parte baja, como estamos actualmente, y el mercado nos ofrece la posibilidad de poder comprar compañías de alto nivel de capitalización, alta facturación, compañías sanas, con precios de 20, 30, 40, incluso hasta 60% de descuento, la verdad es que más que ser un problema la palabra crisis, se me antoja como decir una relativa oportunidad. De hecho, si miramos al pasado, las crisis son 100% estacionales. 100% estacionales. Después de una crisis viene un crecimiento económico y después de un crecimiento económico viene otra crisis y así periódicamente nos lo ha mostrado el progreso en los últimos 500 años. Por lo tanto, si tus finanzas personales te permiten ir añadiendo capital de manera progresiva en las caídas de los mercados, aprovéchalo y deja tranquilamente que tu dinero te demuestre todo aquello que puede hacer por ti. Cuídate mucho y que tengas una bonita semana.